Buenos días. Hoy es marzo 20 de 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Continuamos con nuestro tema, el ciclo del alma. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Parte 6. Recordemos que esta sexta parte está formada por 4 puntos. El cielo, el infierno, la resurrección y el juicio final. Hoy vamos a ver los 2 últimos puntos, la resurrección y el juicio final. El Nuevo Testamento nos narra 3 milagros de resurrecciones que obró Jesús durante su vida pública para manifestar su gloria. En Marcos 5:21, la hija de Jairo. En Lucas 7:11, el hijo de la viuda de Naín. Y en San Juan 11, el famoso milagro de la resurrección de Lázaro. Ahí encontramos estas esperanzadoras y bellísimas palabras de nuestro Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estas 3 personas volvieron a la vida, pero después tuvieron su muerte definitiva. Quizás nuestro Señor quería demostrar la diferencia con su resurrección, como lo dice San Pablo en Romanos 6:9. Pues sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya dominio sobre él. Aquí vemos que con su resurrección Jesús demostraba su divinidad. En este punto sobre la resurrección vamos a hablar de Jesús, que con su resurrección nos da el germen, el derecho de resucitar, como nos lo enseña en el volumen 21, abril 18 de 1927. Estaba siguiendo los actos del santo querer divino cuando Jesús resucitó del sepulcro, glorioso y triunfante. Y mi amable Jesús, saliendo de dentro de mi interior, me ha dicho: Hija mía, con el resucitar, mi humanidad dio el derecho a todas las criaturas de hacer resurgir no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. El pecado había quitado estos derechos de resucitar a las criaturas. Mi humanidad, con resucitar, lo restituyó. Ella encerraba el germen de la resurrección de todos, y en virtud de este germen encerrado en mí, todos tuvieron el bien de poder resucitar de la muerte. Quien hace el primer acto debe tener la virtud de encerrar en sí todos los demás actos que deben hacer las otras criaturas. De modo que en virtud del primer acto, los demás puedan imitarlo y hacer el mismo acto. ¿Cuánto bien no llevó la resurrección de mi humanidad dando el derecho a todos de resucitar? Para el hombre, porque se había sustraído de mi voluntad, la gloria, felicidad, honores, todo le había quedado malogrado. Había roto el eslabón de unión
que uniéndolo con Dios le daba los derechos a todos los bienes de su Creador. Y mi humanidad, con resucitar, enlazó el eslabón de unión, restituyéndole los derechos perdidos, dándole virtud de resucitar. Toda la gloria, todo el honor es de mi humanidad. Si yo no hubiera resucitado, ninguno podría resucitar. Con el primer acto viene la sucesión de los actos semejantes al primero. En el libro La Virgen María en el reino de la divina voluntad, en el 28º día, dice: Oh hija mía, cómo me hubiera gustado que hubieras estado presente en el acto en que resucitó mi hijo. Él era todo majestad. Su divinidad, unida a su alma, emanaban mares de luz y de belleza encantadora que inundaban cielos y tierra. Y como triunfador, haciendo uso de su omnipotencia, le ordenó a su humanidad muerta que recibiera de nuevo su alma y que resucitara triunfante y gloriosa a la vida inmortal. ¡Qué acto tan solemne! Mi querido Jesús triunfaba sobre la muerte diciendo: Oh muerte, de hoy en adelante tú no serás más muerte, sino vida. Con este acto triunfal ponía el sello de que él era Dios y hombre. Con su resurrección no solamente confirmaba su doctrina, los milagros que hizo, la vida de los sacramentos y toda la vida de la Iglesia, sino que triunfaba sobre las voluntades humanas debilitadas y casi apagadas para el verdadero bien, para hacer triunfar sobre ellas la vida de la divina voluntad, que debía traerles a las criaturas la plenitud de la santidad y de todos los bienes. Y al mismo tiempo, en virtud de su resurrección, depositaba en nuestros cuerpos el germen de la resurrección a la gloria imperecedera. Hija mía, la resurrección de mi Hijo lo encierra todo, lo dice todo, lo confirma todo. Es el acto más solemne que hizo por amor a las criaturas. El siguiente capítulo es de suma importancia. Nos habla de la resurrección y del juicio final, y es del volumen 1, capítulo 36 sin fecha. Jesús me ha hecho entender que la Santa Misa y la Santísima Eucaristía son la memoria perenne de su muerte y de su resurrección, y que por su medio le comunica no solamente a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo el antídoto de una vida inmortal. La Santa Misa, por lo tanto, y la Eucaristía nos dicen que nuestros cuerpos, deshechos y hechos cenizas por la muerte, resucitarán en el último día a la vida inmortal, que para los buenos será gloriosa y para los perversos llena de tormentos, ya que éstos, no habiendo vivido con Cristo, no resucitarán con Él, mientras que los buenos, habiendo vivido íntimamente con Cristo, resucitarán casi al igual que Jesús mismo. Luego me hizo comprender bien que la cosa más consolante que se encierra en el santo sacrificio de la misa, el más excelente de todos los misterios de nuestra santa religión, es Jesús en el sacramento y su resurrección. Esta, unida con su pasión y muerte,
se renueva místicamente sobre nuestros altares, tantas veces por cuantas veces se celebra el sacrosanto sacrificio de la misa. Y Jesús, en el sacramento, velado bajo la materia sacramental, se da realmente a quien comulga para ser su compañero y su vida durante el largo peregrinaje de esta vida mortal. Y gloria y vida eterna mediante su gracia en el seno de la Santísima Trinidad, a la cual participarán nuestras almas unidas a nuestros cuerpos. Estos misterios son tan profundos que solamente en la vida inmortal nos será dado el comprenderlos plenamente. Pues bien, Jesús en el sacramento nos da una pequeñez de aquella comprensión que nos será dada allá arriba en el cielo, y lo hace de diferentes modos, casi palpablemente. En primer lugar, la Santa Misa nos hace considerar la vida, pasión y muerte de Jesús, a la cual le sigue su gloriosa resurrección, con la diferencia de que todo esto fue vivido por la humanidad de Cristo y se cumplió durante el transcurso de 33 años, pasados realmente en las diferentes vicisitudes de la vida, mientras que en la Santa Misa, místicamente y en un breve espacio de tiempo, se renueva todo en un estado de verdadero aniquilamiento, en el que las especies sacramentales contienen a Jesús vivo y verdadero, hasta que no lleguen a consumirse. De manera que después ya no existe su presencia sacramental en nuestros corazones, sino que regresa al seno de su Divino Padre como cuando resucitó de la muerte. Y luego, al ser consagradas nuevamente en la Santa Misa otras especies, desciende de nuevo a tomar el estado de víctima de paz y de amor propiciatorio, por lo que se renueva su estado sacramental para provecho nuestro, como viadores, y para satisfacción y gloria de su eterno Padre. Así, en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria, ya que, como Él, cesando su estado sacramental, se va a residir al seno de su Padre, así las almas humanas, cesando su estado de vida presente, pasarán a morar eternamente en las moradas del cielo en el seno de Dios. Mientras que nuestros cuerpos se consumarán al igual que las especies sacramentales, como si ya no tuvieran existencia. Pero después, con un prodigio de la omnipotencia de Dios, adquirirán la vida el día de la resurrección universal, y unidos a la propia alma, se irán a gozar, si fueron buenos, la eterna bienaventuranza de Dios. Mas, en el caso contrario, se apartarán de Dios para sufrir los más atroces y eternos tormentos. Si todo esto que se ha dicho, ese efecto maravilloso que emana como de una fuente purísima del santo sacrificio de la misa, ¿cómo es que los cristianos no se acostumbran a él para sacarle provecho? ¿Se puede tener cosa más saludable y confortante de parte de nuestro Dios para un corazón que ama? Pues que no solamente nutre al alma para hacerla digna del cielo, sino que le comunica al cuerpo aquella prerrogativa por la cual podrá a su tiempo
gozar de los eternos placeres de su Dios. A mí me parece que en aquel gran día sucederá aquel fenómeno natural que se presenta a la vista de quien está contemplando el cielo lleno de estrellas, mientras se acerca la hora en que el sol aparezca. ¿Qué es lo que sucede? El sol, apareciendo con su luz resplandeciente, absorbe en sí la luz de todas las estrellas. Y mientras éstas desaparecen a la vista de quien observa, cada una queda con su luz propia y en su propio lugar. Tanto que éstas, al desaparecer el sol de nuevo, como si recibieran nueva vida, vuelven a resplandecer en el firmamento. Así sucede con las almas, revestidas como estrellas de la luz que se les ha comunicado por dicho sacrificio y sacramento de amor, cuando se encontrarán en el juicio universal en el valle de Josafat. Antes de que llegue Jesús, sol eterno de justicia, cada una de ellas observará a todas las demás almas, y en cada una se observará aquella luz adquirida y comunicada por tan santo sacrificio y por tan sacrosanto sacramento de amor. Pero al aparecer Jesús, juez y sol eterno de justicia, en su inmensa luz absorberá en sí a todas las almas bienaventuradas que resplandecen como estrellas, y hará que existan para siempre en él, haciéndolas nadar en el mar inmenso de todas las perfecciones de Dios. ¿Y qué sucederá con las almas que no tengan esta divinísima luz? Me alargaría demasiado si quisiera responder a esta pregunta. Pero si el Señor lo quiere, lo haré en otra ocasión. Como me reservo el decir alguna otra cosa que Jesús me ha dado a conocer acerca del objeto de amor del que he estado hablando. Por ahora digo solamente que Jesús me ha hecho comprender que los cuerpos unidos a las almas que tienen luz resplandeciente estarán eternamente con Él. En cambio, los que estarán unidos a las almas negrísimas y tenebrosas, por falta de la luz no recibida mediante la debida y querida participación a este sacrificio y sacramento de amor, serán arrojados y precipitados, privados de la luz y de la gracia, en las más densas tinieblas, dependiendo de su ingratitud cometida conscientemente contra tan gran donador. Y ahí, bajo la esclavitud del príncipe de las tinieblas, Lucifer, serán atormentadas eternamente por el más terrible y desgarrador remordimiento. Repito, cuando se encontrarán en el juicio universal en el valle de Josafat. Josafat es un nombre hebreo que significa Yahvé juzga. Y valle de Josafat, un valle en Israel a las afueras de Jerusalén. En el Catecismo, en el numeral 989. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él lo resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad.
Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Aquí les recomiendo meditar el numeral 648 del Catecismo, que tiene que ver con este numeral que acabo de leer. En el 990 dice: el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. En el 991, creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. En el numeral 1004, esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Y en el numeral 1680. Todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la Pascua definitiva del cristiano. Es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. En el volumen 8, septiembre 6 de 1908. Continuando mi habitual estado, estaba pensando en el misterio de la flagelación, y al venir Jesús, poniendo su mano en mi hombro, me ha dicho: hija mía, quise que mi carne fuera esparcida en pedazos, mi sangre vertida por toda mi humanidad, para reunir a toda la humanidad dispersa. En efecto, con haber hecho que todo lo que de mi humanidad fue arrancado, carne, sangre, cabellos, quedara disperso, en la resurrección nada quedará disperso, sino todo reunido de nuevo en mi humanidad. Con esto yo reincorporaba a todas las criaturas en mí. Así que después de esto, quien de mí queda separado es por su obstinada voluntad, que de mí se arranca para ir a perderse.
En el volumen 12, abril 15 de 1919, dice: el portento de mi redención fue la resurrección, que más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra, que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección, habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Ahora, mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad de mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, que si bien resignados, no han tenido actitud continua en mi querer. Por lo tanto, no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas, me formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad. Pero los santos del vivir en mi querer, que simbolizarán mi humanidad resucitada, serán pocos. En efecto, mi humanidad, antes de morir, fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes. Pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver a mi humanidad gloriosa y resucitada, y por lo tanto ser espectadores de mi ascensión al cielo. Ahora, si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer, es con razón, porque cada acto, palabra, paso, etc., hecho en mi querer, es una resurrección divina que el alma recibe, es un sello de gloria que recibe, es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer, y ahí ama, obra, piensa. ¡Qué maravilla entonces si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada? Pero pocos son los que se disponen a esto, porque las almas en la misma santidad quieren alguna cosa de bien propio. En cambio, la santidad del vivir en mi querer, nada tiene de propio, sino todo de Dios. Y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado. Por eso no serán muchos. Tengamos muy en cuenta este párrafo que voy a repetir. Si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer, es con razón. Porque cada acto, palabra, paso, etc., hecho en mi querer, es una resurrección divina que el alma recibe. Es un sello de gloria que recibe. Es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer. Y ahí ama, obra, piensa.
¡Qué maravilla entonces si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada! En este párrafo podemos comprender que lo que vive el alma en la tierra es el cielo. En el volumen 24, abril 12 de 1928. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección. Porque el hombre, con hacer su voluntad, perdió la vida de mi querer, y yo quise resucitar para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. Así que si yo no hubiese resucitado, la criatura no podría resurgir de nuevo en mi fiat. Le faltaría la virtud, el vínculo de la resurrección en la mía. Y entonces mi amor se sentiría incompleto. Sentiría que podría ser más y no lo hacía. Y habría quedado con el duro martirio de un amor no completado. Que después el hombre ingrato no se sirva de todo lo que he hecho. El mal es todo suyo, pero mi amor posee y goza su pleno triunfo. En Mateo 22, 30-32 dice: Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando dice: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Y en Juan 5, 25-30. En verdad os digo que llega la hora, y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escucharen vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio poder de juzgar por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que han obrado el bien para la resurrección de la vida, y los que han obrado el mal para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer por mí mismo nada. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vamos a ver el último punto de esta sexta parte, el juicio universal. En el siguiente capítulo vemos que resurrección y juicio universal son dos palabras entrelazadas. En el volumen 19, abril 4 de 1926. Hija mía, mi resurrección completó, selló, me restituyó todos los honores y llamó a vida a todas mis obras que hice en el curso de mi vida sobre la tierra, y formó el germen de la resurrección de las almas y hasta la de los cuerpos en el juicio universal. Así que sin mi resurrección, mi redención habría sido incompleta y mis más bellas obras habrían sido sepultadas. Así el alma, si no resurge del todo en mi voluntad, todas sus obras quedan incompletas.
Y si el frío en las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen, los vicios la tiranizan. Todo eso formará la tumba donde sepultarla. Porque faltando la vida de mi voluntad, faltará quien haga resurgir el fuego divino. Faltará quien de un solo golpe elimine todas las pasiones y haga resurgir todas las virtudes. Mi voluntad es más que sol que eclipsa todo, fecunda todo, convierte todo en luz y forma la completa resurrección del alma en Dios. En Daniel 12, 1-4 dice: En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes acá y allá, y la iniquidad aumentará. En el Catecismo, en el numeral 1038, la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. En el numeral 1039. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Esto lo dice San Agustín en su Sermón 18. Continuamos con el Catecismo. En el numeral 1040. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar.
Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas, y que su amor es más fuerte que la muerte. Y por último, el numeral 1041. El mensaje del juicio final llama a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Inspira el santo temor de Dios. Compromete para la justicia del reino de Dios. Anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. En el volumen 2, mayo 7 de 1899. Mi persona está circundada por todas las obras que hacen las almas como por un vestido, y a medida de la pureza de intención y de la intensidad del amor con el cual se hacen, así me dan más esplendor, y yo daré a ellas más gloria, tanto que en el día del juicio las mostraré a todo el mundo para hacer conocer el modo como me han honrado mis hijos y el modo como yo los honro a ellos. Luego, tomando un aire más afligido, ha agregado: Hija mía, ¿qué será de tantas obras aún buenas, hechas sin recta intención, por costumbre y con fines de interés? ¿Cuál no será su vergüenza en el día del juicio, al ver tantas obras buenas en sí mismas, pero marchitas por su intención, que en vez de darles honor como a tantos otros, las mismas acciones les producirán vergüenza? Porque no son las obras grandes lo que miro, sino la intención con la cual se hacen. Aquí está toda mi atención. Por un rato Jesús ha hecho silencio, y yo pensaba en las palabras que había dicho, y mientras las estaba rumiando en mi mente, especialmente sobre la pureza de intención, y como haciendo el bien a las criaturas, las mismas criaturas deben desaparecer, haciendo una a la criatura con el mismo Señor, y hacer como si las criaturas no existieran. Jesús ha vuelto a hablar diciéndome: No obstante, así es. Mira, mi corazón es grandísimo, pero la puerta es estrechísima. Ninguno puede llenar el vacío de este corazón, sino solo las almas desapegadas, desnudas y simples. Porque, como tú ves, siendo la puerta pequeña, cualquier impedimento, aun mínimo, es decir, una sombra de apego, de intención errónea, una obra sin el fin de agradarme, impide que entren a deleitarse en mi corazón. El amor del prójimo mucho le agrada a mi corazón, pero debe estar tan unido al mío que debe formar uno solo, sin poderse distinguir uno del otro. Pero aquel otro amor al prójimo que no está transformado en mi amor,
Yo no lo miro como cosa que me pertenezca. En el volumen 1, capítulo 55, acordémonos que es sin fecha. Jesús me decía: amada mía, la cruz bien soportada y ardientemente deseada hace que se pueda distinguir muy bien a los predestinados de los réprobos, quienes rechazan tanto cualquier sufrimiento. Debes saber que en el día del juicio universal, los amantes de la cruz, al verla aparecer, oh, cómo se alegrarán, mientras que los réprobos serán sorprendidos y sobrecogidos por un horrible terror. Ya desde ahora se puede asegurar si una persona debe ser de las que se salvarán o de las que se perderán eternamente. Porque si ésta, al presentarse la cruz, la abraza y con resignación y paciencia me sigue, y de vez en cuando la besa, dando gracias a quien se la envió, es signo evidente y más que seguro de que está entre el número de los que se salvarán. Pero si al contrario, al presentarse la cruz, la persona se irrita, la desprecia y quisiera a cualquier costo liberarse de ella, aun si ya la merecía a causa de su vida licenciosa, puede tenerse como signo cierto de que va por el camino del infierno. Y por lo tanto, los réprobos, si a la vista de la cruz me ofenden, estando en vida, el día del juicio me blasfemarán más que nunca, al ver aparecer la cruz, la cual causará en ellos el eterno terror. Además, hija mía, la cruz es el distintivo del verdadero cristiano. Ella lo dice todo, porque como un libro abierto, hace que se distingan claramente y sin ningún engaño al santo del pecador, al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. La cruz también comunica a quien está bien dispuesto tal luz que desde ahora no solo hace que se distinga al bueno del malo, sino que hace que se conozca quién será más glorioso en el cielo y quién ocupará en él un puesto más eminente que otro. En el volumen 8, septiembre 5 de 1908, hablando con el confesor, él decía: qué terrible será ver a Dios indignado. Tan es verdad que en el día del juicio los malos dirán: montes sepúltennos, destrúyannos, a fin de que no veamos la cara de Dios indignado. Y yo decía: en Dios no puede haber indignación, enojo, más bien es según el estado del alma. Si es buena, la presencia divina, sus cualidades, sus atributos, la atraen toda en Dios, y ella se consume sumergiéndose toda en Él. Si es mala, su presencia la oprime, la rechaza lejos de Él, y el alma, viéndose rechazada y no sintiendo en ella ningún germen de amor hacia un Dios tan santo, tan bello, y ella tan fea y mala, quisiera quitarse de su presencia, aún destruyéndose a sí misma, si fuera posible. Pero en Dios no hay mutación, sino que según somos nosotros, así se sienten los efectos de su presencia. Después pensaba entre mí: ¿cuántos desatinos he dicho? Por eso,
al hacer la meditación durante el día, en cuanto Jesús ha venido, me ha dicho: hija mía, está bien dicho que yo no me cambio, sino que según cambia la criatura, así siente los diversos efectos de mi presencia. En efecto, ¿cómo puede temer quien me ama si siente correr todo mi ser en el suyo y él forma su misma vida? ¿Puede temer de mi santidad si ella toma parte de esa misma santidad? ¿Puede avergonzarse ante mi belleza si siempre busca embellecerse más para agradarme y para asemejarse más a mí? Si siente correr en su sangre, en sus manos, en sus pies, en su corazón, en su mente, todo el ser divino, de modo que es cosa suya, todo suyo. ¿Y puede temer, puede avergonzarse de sí misma? Esto es imposible. Ah, hija mía, es el pecado lo que arroja tal confusión y desorden en la criatura, hasta el punto de quererse destruir para no sostener mi presencia. El día del juicio será terrible para los malos, pues no viendo en ellos germen de amor, más bien odio hacia mí, mi justicia me impone no amarlos. Y así como a las personas que no se aman, no se les quiere tener cerca y se usan todos los medios para alejarlas, yo no querré tenerlos conmigo, ni ellos querrán estar. Nos rechazaremos recíprocamente. Solo el amor es lo que une todo y hace feliz a todo. En Mateo 13, 47, 50. Es también semejante el reino de los cielos a una red barredera que se echa en el mar y recoge peces de toda suerte. Y llena, la sacan sobre la playa y sentándose recogen los peces buenos en canastos y los malos los tiran. Así será a la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Para terminar, quedémonos con esta frase de San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. En la próxima meditación veremos la séptima y última parte de este tema del ciclo del alma, el alma en el cielo. En la voluntad de Dios siempre.